ubicarse porque vamos a leer la palabra un poquito diferente. Aquí yo tengo dos lectores. Uno va a leer en el libro de Mateos y el otro va a leer en el libro de Marcos. Usted va a leer en Mateo. Ok. Usted ponga atención en lo que vamos a leer. Mateo 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadareos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados, que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los endemoniados lo rogaron, diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó al mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Marcos 5, del 1 al 13 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y les rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Gloria a Dios. Hemos leído dos pasajes bíblicos y yo les voy a hacer una pregunta para ver si usted estaba poniendo atención. Estos dos pasajes se refieren a un mismo hecho. ¿Cuál de los dos tiene la razón? ¿Mateo o Marcos? ¿Cuántos endemoniados dice Mateo que había? ¿Y cuántos endemoniados dice Marcos que había? ¿Quién tiene la razón? ¿Mateo o Marcos? Marcos. Los dos tienen la razón. Los dos lo están contando de diferente manera. Usted sabe que cuando nosotros vemos las cosas, las vemos de diferente manera. ¿Usted sabía que hasta los colores, usted y yo no los vemos iguales? ¿Usted sabía eso? Usted sabe que nosotros tenemos en nuestros ojos, en la retina de nuestros ojos, algo que se llama pigmento, y que usted puede ver el azul de la blusa de Carmen de un tono y yo lo puedo ver de otro tono. ¿Usted sabía eso? Usted sabe que el pigmento que usted y yo tenemos en nuestros ojos, porque Dios es un Dios sabio, define de qué modo usted va a ver los colores. Quiere decir que cada uno de nosotros vemos las cosas en diferente manera y las explicamos de diferente forma, pero no quiere decir
que usted tenga la razón y yo no, o que yo tenga la razón y usted no. Y eso es a veces lo que a nosotros nos confunde. Dice la palabra que en los postreros días habrán comezón de oír. Y en estos días se escuchan muchos predicadores, muchos mensajes, y hay quienes vienen a la iglesia y van a aquella y van a la de más allá y van a la otra y no se conforman a lo que le dice el pastor y llaman a la otra hermana y no se conforman a lo que le dice la hermana y llaman al otro y buscan aquí y buscan allá. Eso es el comezón de oír. Hay un problema en el ser humano desde que nosotros nacemos, y es que nosotros queremos entender todo. Desde que un niño está pequeño y empieza a crecer, usted empieza a escucharlo decir, why, ¿por qué? Y usted le dice, ¿por qué esto? ¿Y por qué? Y esto y esto. ¿Y por qué? Y él quiere entenderlo, pero a veces usted no tiene las palabras para explicárselo. Porque usted no llega al entendimiento del niño. Usted lo explica a su modo de explicarlo, pero el niño no recibe porque no entiende. Y eso es lo que a nosotros a veces nos pasa. Estamos en la iglesia y nosotros queremos entenderlo todo, pero no lo entendemos. ¿Por qué? Porque el pastor predicó la semana pasada esto y aquello y lo otro y dijo, y esta semana la pastora está predicando parecido, pero no igual. ¿Quién tiene la razón? Dios siempre tiene la razón. Ninguno de nosotros vamos a tener la razón nunca. Una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención desde que yo me convertí fue el libro de Eclesiastés. Y yo decía, este hombre es un deprimido, un desanimado. ¿Y por qué está este libro aquí en la Biblia? Este hombre lo que tiene, le falta poco para suicidarse. ¿Usted ha leído el libro de Eclesiastés? Si no lo ha leído, léalo. Usted va a leer que un hombre sabio empieza a quejarse, a hablar que todo es vanidad. Este hombre no le conviene nada. Para él todo lo que está bajo el cielo es vanidad. Entonces eso no está en contra de lo que nos dice la psicología hoy en día. Hoy en día la psicología no nos llama que tenemos que animarnos, que tenemos que ver las cosas positivas, que todo lo tenemos que ver bien. Entonces, ¿cómo vamos a ver todo con vanidad? Eso es lo que nos dice el libro de Eclesiastés. Pero me llama mucho la atención que al llegar al capítulo 12 de Eclesiastés, el mismo hombre que está hablando que todo es vanidad, te dice que solamente puedes creer en Dios. Te explica que tú tienes que creer en tu Creador, que tú tienes que confiar en Él, que tú tienes que saber que Dios todo lo puede y en Él todo es posible. En las palabras, por supuesto, sabias del predicador. Entonces nosotros escuchamos predicadores que tienen elocuencia al hablar y decimos, este tiene la razón. Porque usan la palabra y te ponen tan bonita y te la explican tan bien. Y oímos otra persona que no tiene tanta elocuencia y decimos, este no sabe ni de lo que está hablando. Porque nosotros nos dejamos guiar siempre por lo que nosotros entendemos. Y eso es lo que Dios no quiere.
¿Acaso Dios me mandó a mí a entender? ¿Dios te mandó a ti a entender, Loida? Él te dijo, cuando tú entiendas por qué Dios te mandó allí a Tallahassee, entonces haz su obra. ¿Qué te mandó a hacer? ¿Y por qué tú le sirves? Porque le amas, porque crees. Él nos mandó a creer en Él. Si Él te dijo, ve, es porque Él va contigo. Si Él los mandó allí, es porque Él sabe que allí Él los necesitaba. Si Él te mandó a ti aquí, a este lugar, Él sabe que aquí te era necesario estar por alguna razón, yo no sé. Yo no te la puedo explicar. ¿Sabes por qué no te la puedo explicar? Porque yo no lo sé. Cosas que nosotros no podemos explicar por más teología que nosotros estudiemos y por más que nos graduemos de institutos bíblicos y por más cursos que demos. Hay cosas que tú y yo no vamos a entender nunca y punto. Porque nosotros queremos entender con nuestra mente y nuestra mente, por más sabia que sea, es finita. Como siempre, yo sabe que pongo a hablar y no leo las notas, pero es de esto que yo escribí aquí. Cuando nosotros nos convertimos, yo tengo esta escritura, porque nosotros nos convertimos, casi todos, a no ser de que la persona que te llevó a los pies de Cristo haya usado otro texto, casi todos usamos Romanos 10. ¿No? Yo no sé qué usaron contigo. Pero bueno, conmigo no usaron nada, porque a mí fue el Espíritu Santo que me tocó. Pero si hubo una persona con la que tú hablaste, y esa persona te dijo, necesitas aceptar a Cristo como tu Salvador, entonces esa persona te dijo o te leyó Romanos 10, 9 y 10. Eso es lo lógico. Y entonces, aquí dice en Romanos 10, 9, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué nos mandó Dios a hacer? Creer. Creer desde el principio. Y entonces Joel estaba diciendo algo muy, muy verdadero, que es que los nuevos convertidos salen a llevar el evangelio y la gente escucha, porque el Espíritu Santo está trabajando. Pero ¿sabe por qué está trabajando el Espíritu Santo en los nuevos convertidos? Porque creen. Porque creen. Ellos no saben. Ellos no te pueden usar y citar Biblia. Ellos no pueden quizás decirte qué buscar, pero ellos saben una cosa: yo sé en quién he creído. Amén, aleluya. Yes. Por eso es que cuando uno se convierte, a uno como que le es fácil. Yo me recuerdo cuando estaba recién convertida, yo iba a todas partes, a mi familia, a mis vecinos, a mis amigos, al otro, y le hablaba y le decía, ¿por qué? Porque creí. Y yo sabía que yo era una perdida y ahora yo tenía algo diferente. Porque yo había creído. ¿Qué nos pasa en el camino sentados en la iglesia? ¿Qué nos pasa? Nosotros empezamos a querer entender. Nosotros empezamos a querer saber.
nosotros empezamos a decir, bueno, no, porque el pastor dijo esto, pero a mí me parece que la Biblia quiere decir esto. Y ahí es donde nosotros la regamos, como dice, la regamos. Porque Dios no nos mandó a entender. Porque Él sabe que nosotros no podemos entenderlo a Él, nunca jamás. Nosotros tenemos que creerle a Él. Nosotros necesitamos saber en quién hemos creído. Si nosotros no tenemos esa convicción de saber quién es Dios y que yo he creído en Él, yo no voy a poder seguir. A mí, por eso es que la gente se aparta. Por eso es que la gente se desanima. Por eso, ¿por qué? Porque yo vengo a la iglesia y yo oro y yo ayuno y yo diezmo y yo hago y yo vengo y yo limpio y yo sirvo. Pero es que Dios no te mandó. Eso es parte. Eso es parte del haber creído. El parte de creer en Dios es servir. Es darte, es evangelizar, es tener confianza, es venir y hacer. Pero tú tienes que creer. ¿No somos robots? ¿O es que acaso tú tienes un aparatico como aquí que me puso Andrés, un aparatico aquí atrás? Para moverte. No. Tenemos que creer. Mire, el ser humano está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Somos tres partes para ser un ser humano. Si nos falta una de las tres, ya no somos un ser humano. ¿Ok? Tenemos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, Dios lo dio porque se comunica con el mundo exterior por medio de los sentidos. El alma es la parte donde Dios nos dio para sentir, para decidir, para entender. Donde tenemos la voluntad para hacer o no hacer. Y el espíritu es la parte que se comunica con lo espiritual. Pero no solamente con Dios se comunica el espíritu. El espíritu que nosotros tenemos se comunica con Dios, pero también se comunica con los seres malignos, porque ellos también son espíritu. Nosotros tenemos que hacer algo para poder creer, tener fe. Ahora, ¿con qué parte del ser usted tiene fe para creer? Dígame. ¿Con qué parte del ser suyo usted tiene la fe para creer? Para tener confianza en Dios, yo tengo que tener una experiencia. Y yo tengo que comunicar las dos partes que tienen relación, es el alma y el espíritu. Fíjese. Por eso es que David siempre decía con el alma. Por eso es que hay un coro que dice con mis labios, con mi vida, con mi alma. Pero usted tiene que hacer que la relación que hay entre el alma y el espíritu se unan para tener la fe suficiente para creer. Por eso es que dice con todo mi ser. Usted no cree con el cuerpo. Cuando usted dice con todo mi ser, es con toda mi alma, con todo mi espíritu, con toda mi fuerza. Por eso es que dice que usted tiene que creer en Dios con todo su alma, con todo su ser. Si usted no pone esas dos partes unidas, que son las partes inmateriales que usted tiene en su ser,
Usted no puede hacer que el cuerpo haga lo que Dios dice porque hay un desbalance, está desconectado. Y entonces usted le dice a su alma, que también es bíblico, usted le dice a su alma, sí, yo creo, pero usted tiene su espíritu vagando por no sé dónde. Y usted está sentado en la iglesia alabando a Dios. Y usted pone un poco de voluntad porque viene y se sienta. Entonces tiene que poner un poco de su alma. Pero si usted no conecta el alma y el espíritu para alabar a Dios y que salga de adentro de su ser esa alabanza, usted está sentado pero usted no está recibiendo. Usted no está recibiendo porque el Espíritu Santo es la persona de la tercera Trinidad, el único que puede entrar en usted y le puede dar entendimiento en la palabra, y le puede dar conexión con Dios, y le puede dar sabiduría, y le puede dar conocimiento, y le puede dar los dones, el Espíritu. Entonces usted tiene que conectar el alma con el Espíritu para creer con todo su ser. Aleluya. Si usted no hace eso, usted no va a llegar a ningún lado, fíjese. Por eso es que vemos que tantos creyentes, sinceros creyentes, vienen y vienen y vienen a la iglesia y oyen y oyen y oyen y oyen y no pasa nada con ellos, porque ellos no han logrado conectar el alma y el espíritu para servirle a Dios con todo su ser. Y entonces decirle al cuerpo, tú le sirves porque le sirve a Dios. ¿Ve? Entonces por eso es que usted sigue en pecado, y por eso es que usted sigue en esto, y yo tengo que ver aquello, y yo me tengo que agarrar a aquello, y yo no puedo ir a la iglesia, y yo no puedo hacer esto, y yo no puedo alabar a Dios porque usted no ha conectado el alma con el espíritu. Gloria a Jesús, aleluya. Gracias. Usted necesita de su alma. Y usted necesita de su espíritu, porque el espíritu es el que se conecta al espíritu de Dios. Y sin el espíritu de Dios usted nunca va a entender nada. Absolutamente nada va a entender. Usted va a perder su tiempo, años y años y años de servirle a Dios. Años y años de venir a la iglesia. Siempre paso al frente, siempre escucho la radio, siempre pongo esto, y fulano ora por mí, mengano ora por mí, sutanejo ora por mí, y es el Espíritu de Dios el que quiere obrar en tu vida. Tú no puedes dejar tu alma sola, porque tu alma sola se pierde. Necesitas el Espíritu que se una a tu alma para que tú alabes a Dios con todo tu ser y tú tengas el poder para resistir al diablo. Tú sabes que el diablo no te deja quieto. ¿Cuándo tú has visto que el diablo tenga misericordia? Nunca él tiene misericordia. Si él sabe que tú tienes una debilidad, por ahí él va a seguir. ¿Usted no ha visto que todo al dedo malo se le pega todo? Cuando usted tiene una herida, una molestia, usted pasa y dice, cada vez que paso me doy ahí. Yo no sé por qué me doy ahí. Pues eso es lo que hace el enemigo. Él conoce tu debilidad y la mía. Y él no tiene misericordia. Él siempre va a estar ahí. Eso es lo que a ti te gusta. Eso es lo que yo te voy a dar. Mira, ¿a ti te gusta eso? Ay, sí, hazlo. Si nadie te está viendo. ¿A ti te gusta? ¿Quién te está mirando? No importa. Tú sabes, tú estás desconectado el alma del espíritu. Aleluya. Tienes que conectar el alma con el espíritu. Y ahí es donde tú tienes el poder
para decirle, diablo, tú eres un mentiroso y un padre de mentira, porque yo he creído en Jesucristo que me hizo libre, y dice la palabra que el que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Dejemos ya que el enemigo no use más nuestras debilidades y nuestros fracasos y conectemos el alma con el espíritu. Necesitamos tener esa experiencia con Dios. Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos saber que Dios es el que tiene el poder para hacer las cosas. Que por más gente que yo oiga predicando, nadie tiene el poder. Yo no tengo el poder para hacer nada por usted. Yo puedo orar, pero ¿por qué me canso de orar? Yo tengo una lista. Si usted supiera la lista que yo tengo de gente que se han ido, yo tengo una lista, yo sigo orando por los que se van, por los que están y por los que vienen. Aleluya, yes. Pero la cosa no es esa. La cosa es que usted y yo necesitamos victoria. Y dice Jesús mismo dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Y lo único que me une a Él es creer en Jesucristo. Y el Espíritu Santo es el único que me puede dar la convicción para poder hacer eso. Gloria a Jesús, aleluya. Por eso es que dice que tenemos que ser como niños. Porque el recién convertido cree. Cuando usted tiene un hijo, el niño siempre cree en lo que usted... Hay padres que le dicen que no viven con los hijos y le dicen, yo voy a buscarte. Y el niño, si yo lo he visto con mis propios ojos. Y el niño se siente a esperar que el padre venga. ¿Por qué? Porque él cree que va a llegar. Él no sabe que es un mentiroso. Él no sabe que es un negligente. Él sabe que es su papá y él cree que va a llegar. Pero el Padre de nosotros es el Padre de la verdad, porque el otro es el Padre de mentira. El que te dice que tú eres un fracasado, que tú no entiendes nada, que tú no vas a llegar a ninguna parte, que lo que tú haces siempre está mal, que tú siempre metes la pata, que tú no entiendes nada, que vienes y te sientas aquí y no recibes nada porque no entiendes. El que te dice, ¿qué tú puedes hacer? Si mira dónde te sacaron a ti, mira lo que tú eres. Ese se llama Satanás, el padre de mentira. Pero necesitas, porque nosotros oramos y oramos por nuestros hijos y sabemos que Dios por misericordia y por lo que yo he creído, yo confío en que va a ser Dios lo que tenga que hacer. Pero lo que pasa es esto. Y eso es lo que a veces a mí me da temor. Lo mismo con mis hijos que con mis hijos espirituales, que con mis hijos carnales. Que Dios, como hay alguien que está orando, y orando por ti, y orando por ti, y orando por ti. Si tú no quieres a las buenas, Dios lo va a hacer a las malas. Aleluya, yes. Dios va a hacer que te entregue en las manos de Satanás a ver si te zarandea y te arrepiente y vienes corriendo a los pies de Cristo. Porque hay alguien que está orando continuo ahí. Está orando. Y Dios, porque esa persona cree, Dios lo va a hacer. Pero lo que tú tengas que pasar, ya esos son otros 20 pesos, como dice. Es muy sencillo. Él nos llamó a creer, a confiar. Y yo no he visto más nada de esto. Pero creer, que creer viene de las palabras griegas que traducido comunica la idea de sumisión total, de entrega absoluta de la voluntad, entrega,
Eso es creer. ¿Usted no ha visto cuando la gente se rinde a alguien? Si a ti a tu casa entra alguien con una pistola, ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces? Levanta las manos. Tú te rindes. Porque aquellos que han tratado de no rendirse han muerto en el intento. ¿Sí entra? ¿Sí? Porque te cree muy guapito y le va para arriba. Yo conozco quien ha muerto en el intento. En ese intento. De que vengan con un arma y ha ido para arriba y un tiro ahí mismo. Porque no, a mí no me roba nadie. Entonces hay que rendirse. Cuando yo veo gente que está en la iglesia alabando a Dios y ni siquiera levanta las manos. Ni siquiera ha empezado por levantar las manos. Entonces, ¿cómo vas a juntar el alma con el espíritu? Tú tienes que rendirte a Dios. Tú tienes que decirle, aquí estoy yo, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, todo mi ser se rinde a ti, Señor, para que tú hagas tu voluntad en mi vida. Y entonces, cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tú todo lo vas a poder, pero en Cristo que te fortalece. Hay que rendirse al Espíritu de Dios, hay que creer. Cuando dice en Romanos 10:9, creyeres, significa confiar, en tener fe, en estar plenamente convencido, en reconocer, en depender de Él. Tenemos que creer. No siga buscándole la quinta pata al gato porque no la tiene. Tiene 4. Y a veces 3 y le falta una. La Biblia, Dios nos la dio para su palabra. La Biblia está inspirada por Dios. Todo lo que la dice la Biblia es verdad. Pero ahí hay palabras de Satanás también. Porque Dios sabía que a nosotros necesitábamos saber lo que Satanás dice también. No quieras entender. Cree lo que Dios dice. Miren, Romanos 10:11 dice, déjame ver si yo lo tengo por aquí. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. El diablo nunca te va a avergonzar si tú crees en Dios. Si tú crees en Él, no creas en el pastor, en mí mucho menos, porque yo fallo, usted no sabe. No creas en lo que dice la gente, porque mire, nosotros tenemos una facultad. Cada uno de nosotros pensamos que cuando decimos algo tenemos la razón. Usted cuando le explica algo a alguien, usted se lo explica sabiendo que usted no tiene razón. ¿Verdad que no? Lo más normal es que usted, cuando le dice algo a una persona, es porque usted cree que usted tiene la razón. Y usted se lo quiere explicar de la forma que usted lo ve. Entonces, de alguna manera, es sincera la persona porque está tratando de decir algo que cree que es la razón. Pero cuando usted entiende que ni usted ni yo tenemos la razón, sino que Dios es el que tiene la razón siempre y que yo tengo que creer en Él, entonces la cosa cambia. La cosa cambia porque yo creo que Él me salvó. Yo creo que es mi ayudador. Yo creo que Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo que si creo en Él no seré avergonzado. Yo creo que es mi sanador. Yo creo que es mi refugio. Yo creo que es mi fortaleza. Yo creo que Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo que Él no miente. Yo creo que Él no me falla. Yo creo que Él me es fiel. Yo creo que su sangre me limpia de todo pecado. Yo creo que abogado tenemos contra Satanás.
a Jesucristo. Yo creo que mi justicia es como trapo de inmundicia, porque el único que es justo es Él. Yo creo. Y cuando tú crees, entonces todo lo puedes. Aleluya, luz. Lo único que Dios te está pidiendo es que creas en Él. Nada más que eso. Que creas en Él. Que lo que Él dice se cumple. Entonces, si tú estás dudando en algo que tú no has entendido, escucha. Créele a Dios. Créele a Dios. Hoy estamos aquí para orar por ti, pero no para orar por cualquier cosa. Vamos a orar para que le creas a Dios, para que le creas que Él puede con eso que tú estás pidiendo, para que le creas que para Él no hay nada imposible, para que le creas que si tú no puedes quitarte de encima algo que tú estás haciendo mal, Dios sí lo puede hacer. Que si tú estás enfermo, Dios te puede sanar. Que si tú no tienes fuerza, Dios te puede dar fuerza. Que si tú estás con la mente confundida, Dios te la puede aclarar. Dios es el que puede. Dios es el que puede. Dios es el que puede. Tú no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. Ponte de pie. Vamos a estar. Escucha la canción. Y si quieres que oremos por ti, estamos aquí para orar. Gloria a Dios. Créele a Dios. Créele a Dios.